Yo cuando compro un jersey lo entiendo. Hoy si digo un jersey y sacan el jersey, hombre, no sé cómo está hecho, pero entiendo, es un jersey. Y si en vez del jersey me sacan un par de zapatos, digo, no es un jersey. Este elementalísimo sentido común no lo hemos tenido en las relaciones con las entidades financieras. El concepto este que me decías de la odontología slow, bueno, entonces yo creo que para un tema delicado como es la odontología, oye, hagamos las cosas bien y despacito, que por acabar 10 minutos antes no haremos las cosas mejor. Yo estoy eternamente agradecido para nosotros. Todo este concepto de slow dentistry, de odontología slow, no quiere decir ir por la vida como una tortuga, simplemente quiere decir correr cuando hay que correr y andar cuando es mejor andar. No sé si os habéis dado cuenta que de todo se sale. O sea, lo pasas mejor, lo pasas peor, pero al final, con lo mal que lo pasé hace 10 años y salimos, no me acuerdo cómo, siempre se sale. Si eres honrado, serás más persona. Si no metes la mano en la caja ajena, serás más persona. Si ayudas a los demás, serás más persona. Si eres sincero, serás más persona. Si no estrepas, serás más persona. Y nos lo hemos saltado. El sensato tiene que hacer lo que he dicho. Tener criterio, ser optimista, tener prudencia en las relaciones con las entidades financieras, comprar lo que se entienda, trabajar mucho, trabajar muy bien, dar muchas vueltas a la cabeza, hombre, y de paso pegarle un repasillo al manual de instrucciones por si acaso se nos había quedado alguna parte un poco oxidada, volver a sacarle brillo. Y nada más. Muchísimas gracias.